Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Guarín, soy residente de oftalmología de segundo año de la Universidad del Valle y en el día de hoy vamos a hablar del tema de diplopía, su enfoque principalmente. Entonces, en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, es una enfermedad que se estudia por consulta externa o tiene más o menos 805.000 casos estudiados por consulta externa, representa 50.000 motivos de consulta en los servicios de emergencia de Estados Unidos y se encuentra que el 16% de los pacientes que presentan diplopía su etiología es una que pone en riesgo la vida de los pacientes. Es considerado en muchas ocasiones el terror de neurólogos y oftalmólogos. La idea de esta charla es que tratemos de dar un enfoque práctico de cómo se debe enfocar un paciente que tenga una diplopía. Se dice que aproximadamente el 70% del diagnóstico se puede hacer solo con la clínica y el examen, con la clínica de examen físico, o sea, con la enfermedad actual y examen físico del paciente, y que esos 5% de los pacientes van a requerir estudios adicionales y que son los que se van a estudiar en el servicio de urgencias. Entonces, para empezar con el enfoque de estos pacientes, la primera pregunta que uno se debe hacer cuando está hablando un paciente o cuando está haciendo la enfermedad del paciente es preguntar al paciente si la diplopía desaparece cuando se ocluye o no. Entonces, en muchas ocasiones el paciente no está seguro de esta respuesta y lo hace durante la consulta. Entonces, esto nos genera dos escenarios clínicos. El primero es que el paciente nos diga que sí desaparece. Entonces, en este caso estamos hablando de una diplopía que es de tipo binocular y generalmente se puede asociar a una causa neurológica u oftalmológica y debe ser de manejo conjunto. Y en el caso que el paciente nos diga que no, quiere decir que la diplopía que tiene el paciente es una diplopía de tipo monocular y lo más probable es que la causa de esa diplopía sea de tipo oftalmológica y el paciente debe requerir una evaluación por oftalmólogo. Vamos a hablar de la primera de ellas, que es la diplopía monocular, que generalmente se asocia a un problema de tipo ocular. Entonces, lo primero que debemos hacer a estos pacientes es cuando se esté tomando la agudeza visual, es colocar este oclusor que tenga estos punticos que vemos acá, que son el pinhole, que generalmente tienen un diámetro entre 1.5 a 1 a 1 milímetro, y lo que permite es que los rayos que entran a la retina solo tengan una dirección y se ubiquen directamente en la fóvea, lo que permite que se genere una imagen sin aberraciones ópticas. Entonces, esto permite que el paciente, al colocarles el pinhole, vemos que desaparece la diplopía. Entonces estamos ante una diplopía de tipo monocular que está relacionada con un problema refractivo. También es importante preguntar al paciente cuando tiene una diplopía monocular cuántas imágenes ven, porque si el paciente ve muchas imágenes, ya no hablamos de una diplopía, sino hablamos de una poliplopía, y en ese caso hay que preguntar, hay que mirar otros signos neurológicos para descartar que el paciente no tenga una alteración de la corteza cerebral, como sea la agnosia o la alexia. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que van a generar una diplopía de tipo monocular? Son la catarata, el astigmatismo, el queratocono y el ojo seco. O sea, todos los problemas son de tipo oftalmológico que son manejados por el oftalmólogo y por eso se requiere pues la evaluación por nosotros. Otras enfermedades que me pueden ocasionar son anormalidades maculares. Entonces, la segunda pregunta que se va a hacer al paciente es, ¿cuál es el patrón de separación? O sea, cómo ve las imágenes del paciente, hacia dónde están las dos imágenes. Entonces, uno tiene pues tres escenarios. El primero es que sea de tipo horizontal. Cuando hablamos de tipo horizontal, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial que tengamos una parálisis del sexto paro. También podemos tener una alteración a nivel del recto medial y se puede relacionar con una oftalmoplegia internuclear. En este caso, que el paciente tenga una oftalmoplegia internuclear, esto se da por una alteración el fascículo longitudinal medial, en el cual el sexto se conecta con el tercero y va a haber una alteración más que todo en la aducción. Y eso se va a ver muy frecuentemente cuando le hagamos o examinemos las sacadas del paciente. Vamos a ver un retraso en la aducción de ese ojo. Cuando tengamos unos patrones verticales, o sea, superiores, entonces podemos hablar de una alteración del tercero, el cuarto par, o también una alteración en las vías vestibuloculares que me pueden generar, que son las que se encargan, perdón, de mantenerme los ojos alineados cuando la cabeza se está inclinando. Y cuando tenemos una alteración oblicua, podemos también observar una alteración principalmente del cuarto par. La tercera y cuarta pregunta que debemos hacerle al paciente es si la diplopía me empeora al mirar de cerca o de lejos. Entonces a mí me genera dos escenarios. El primero, cuando miramos de cerca, que el paciente, si tiene una diplopía al mirar de cerca, puede que tenga una alteración. Un ejemplo, en la fuerza de los rectos mediales no haya suficiente convergencia que el paciente pueda mirar adecuadamente una imagen de cerca. Entonces, en este caso, hacemos un diagnóstico de una insuficiencia de convergencia. Pero el caso contrario, tenemos un paciente que vea doble de lejos, y en ese caso, principalmente los pacientes se van a quejar cuando estén manejando.
y el que me permite hacer como una divergencia o que los músculos, o que los ojos se alineen cuando estamos viendo de lejos son los cestos, o sea, los cestos con los rectos laterales. Entonces, en ese caso, podemos pensar que hay una parálisis del cesto parcraneal. Adicional a ello, también se le pregunta al paciente en qué posición de la mirada empeora la diplopía. Y eso nos permite orientarnos hacia qué músculo puede estar alterado en caso que tengamos una parálisis muscular. Generalmente, la diplopía va a empeorar hacia el sitio donde se encuentra la parálisis del músculo extraocular. La quinta y sexta pregunta son si el paciente tiene antecedentes de estrabismo u ojo perezoso. Entonces, todo paciente que tenga una diplopía se le debe preguntar si en su niñez requirió terapia con parche, si estuvo en tratamiento con gafas o si tiene un ojito perezoso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones una diplopía que se genere en la edad adulta puede ser una exacerbación de una diplopía, perdón, de un estrabismo que se presentó durante la niñez y que se está exacerbando en esta edad. Adicional a ello, debemos preguntar al paciente si la diplopía me va a fluctuar durante el día. Y esto porque es muy importante porque hay que hacer un diagnóstico diferencial, que es uno de los que debemos descartar por las altas complicaciones que trae o por el riesgo que genera para la vida del paciente si no es adecuadamente enfocado. Y generalmente este cuadro se relaciona con miastenia grave. Son esos pacientes que tienen en la mañana dicen que se levantaron bien, pero que a medida que va pasando el día empiezan a ver visión doble. Otra característica que pueden tener es que tienen un cambio en el patrón de la diplopía. Entonces, en algunas ocasiones la diplopía empieza de tipo horizontal y después empieza a presentar de tipo vertical. Esto también nos puede hacer pensar pues, que el paciente puede tener una miastenia grave y si además, y adicional a eso encontramos que tiene una tosis palpebral, pues también debemos pensarlo. Hay que recordar que la miastenia gravis también se puede presentar como una parálisis aislada de un músculo extraocular. Entonces, en todo paciente que tenga una parálisis del músculo extraocular, debemos descartar que no haya una miastenia gravis por las implicaciones clínicas que tiene para el paciente. Y la última pregunta que debemos anotar o que debemos tener presente en nuestra enfermedad actual es preguntar al paciente si se ve los ojos que son más grandes o más pequeños. Eso es bastante importante porque nos va a relacionar con patologías que tengamos a nivel orbitario. Entonces, si vemos acá, esta sería una paciente que tiene, que tiene hipertiroidismo probablemente y me produce una fonopatía tiroidea y me genera como estos palmos y lo que genera el hipertiroidismo es una fibrosis a nivel orbitaria y altera la configuración de los músculos y hace que estos sufran un proceso como restrictivo. Entonces, en muchas ocasiones puede haber una diplopía por una restricción de movimientos en el caso que tengamos una fonopatía tiroidea. Y también es el caso de algún paciente, como vemos acá en esta imagen, que los ojos se vayan hacia muy posterior y tengamos un enoftalmos. Y eso lo podemos encontrar en trauma, por ejemplo, en el cual puede haber una fractura del piso de la órbita o una fractura a nivel orbitario que altere la posición del globo ocular y haga que el paciente esté viendo doble. Entonces vamos a empezar con el examen físico que se debe realizar para estos pacientes. Entonces, el primero es conocer la visión del paciente y mirar si con el pinhole, como les dije anteriormente, el paciente presenta una mejoría de su agudeza visual. Siempre hay que mirar las pupilas y mirar si hay un defecto pupilar aferente que nos haga pensar, digamos, que el paciente tiene un proceso que es antiguo, que está comprometiendo el tercer par craneal o que está relacionado, digamos, con un tipo de ambliopía que pronto el paciente no nos quiso comentar inicialmente. Adicional a ello, hay algunos pacientes que dicen que ven doble, pero también hay que hacerles examinar y darse cuenta que uno tiene una diplopía fisiológica. Y para desencadenar esta diplopía fisiológica tenemos dos maniobras. La primera de ellas es colocar los dos pulgares al frente, uno más adelante que el otro. Y si miramos al frente de los pulgares, vamos a ver que vemos dos imágenes. La otra manera es con un pulgar al frente, vamos a presionar sobre el reborde orbitario superior, traccionando un poco el párpado superior, y de esa manera también se desencadena una diplopía fisiológica. Entonces, en muchas ocasiones, algunos pacientes lo que presentan es una diplopía fisiológica y en caso que tengamos un examen normal y no encontremos ninguna otra alteración, podemos pensar que esa sea la causa y podemos dejar muy tranquilo al paciente y de esta manera que el paciente no requiera muchos exámenes que en algunos casos se pueden presentar. Lo siguiente que vamos a hacer es la evaluación de los músculos extraculares. Uno va a realizar una evaluación de los músculos de dos maneras. Uno tiene los movimientos que son ducciones, que las ducciones son los movimientos de un ojo individualmente, y las versiones que son cuando se encuentran conjugados o cuando se encuentran los dos al mismo tiempo. Cuando hacemos la evaluación de las ducciones, acá uno debe hacerlo en 6 planos, como se ve acá en esta imagen. Entonces uno debe evaluar el recto superior, como vemos acá. Entonces este sería un ojo derecho. Si evaluamos el recto superior, permite que el ojo se vea hacia la parte superior externa. El recto lateral, pues hacia la parte, estamos al ojo derecho, hacia su parte derecha. En el recto inferior, a la parte inferior derecha.
el oblicuo inferior a la parte inferior izquierda y el oblicuo superior a la parte, perdón, el oblicuo superior a la parte inferior izquierda y el oblicuo superior a la parte inferior a la parte superior izquierda. Y el recto medial me va a mirar pues a la izquierda, estamos hablando de un ojo izquierdo. Y eso es lo que debemos hacer, pues mirar los movimientos individuales de cada ojo, porque algunos movimientos algunas alteraciones en los movimientos son muy sutiles y son más fáciles de observar si los evaluamos de tipo deducción y no en tipo de versión, como vemos acá, que es lo que hacemos generalmente. Entonces acá igual, siempre que evaluamos los movimientos en tipo de versión, miramos cómo se mueven los dos ojos hacia una misma posición, y es muy importante pues porque nos permite encontrar cuál sería la alteración en el movimiento, pues digamos, del músculo al hacer esta evaluación adecuadamente. También es importante ver cómo se encuentra el fenómeno de Bell del paciente. El fenómeno de Bell es un fenómeno es un movimiento protector que genera el ojo, eh, que lo que hace que cuando uno esté dormido, el ojo gira, hace un movimiento de ciclotorsión y se eleva para proteger a la córnea y evitar que ésta tenga alguna alteración, que se seque y pueda producir una queratopatía por exposición. Entonces, generalmente los pacientes que tienen una parálisis del tercer par craneal, del séptimo par, perdón, vemos acá, digamos, una parálisis facial, hay esta alteración y el paciente tiene este lagofalmos. Entonces, cuando se encuentra se suba para que no se exponga su córnea. El caso que tengamos un fenómeno de vela alterado generalmente se relaciona con daños nucleares e infranucleares del tercer par y por eso es importante evaluarlo en todos los pacientes. Una manera de evaluarlo en los pacientes que no tienen, digamos, una parálisis del séptimo par craneal hacerlo, es hacerlo abriendo los párpados al paciente y diciéndole que cierre los ojos. Y de esa manera vamos a ver que hay un movimiento de elevación y de intorsión del ojo cuando estemos evaluando al paciente. También entonces se le debe de pedir al paciente, se le coloca un objeto cercano y se le indica que vaya mirando a medida que nos vamos acercando el objeto cercano hacia la punta de la nariz del paciente, que vaya acercando la visión y de esa manera podemos observar cómo se encuentra la función de nuestros músculos rectos mediales. En el caso de un paciente que no tenga una adecuada convergencia, podemos estar hablando de su diplopía. Tenemos el cover test, en muchas ocasiones podemos tener un examen en los momentos normales y no nos damos cuenta de cuál sea el problema que tenga este paciente, entonces debemos buscar un test que nos permita evocar como movimientos de fijación y para eso tenemos el cover test. Entonces lo que uno debe hacer es ocluir un ojo, como vemos acá en la imagen, se ocluye el ojo y cuando el ojo está ocluido vemos qué pasa con el otro ojo. Entonces digamos acá en este caso, si el ojo sale, estamos ante una endotropia y si el ojo entra, como vemos acá, estamos ante una exotropia. En otro tipo de casos que nos podemos encontrar es igual tapamos el ojo, vemos que el ojo baja, estamos ante una hipertropia y si el ojo sube, estamos ante una hipotropia. ¿Sí? Adicional a eso, también tenemos que hacer campimetría. ¿Y por qué es importante la campimetría? Porque en muchas ocasiones algunos pacientes pueden tener unas hemianopsias que sean de tipo bitemporales y se pueden relacionar con procesos de diplopía y eso se presenta porque cuando hay, digamos, una masa a nivel del quiasma y me genera una compresión quiasmática pues, de nuestro nervio óptico, puede generar una alteración de los hemicampos temporales. Y lo que pasa, o la explicación que hace que la diplopía es que hay una alteración en el proceso de fijación a nivel macular por esas fibras temporales que se están, esas fibras temporales que no están, esas fibras que no están llevando la información y de esa manera se puede generar diplopía. Adicional a eso, es muy importante el fondo de ojo porque nos permite hacer muchos diagnósticos diferenciales. En el caso que tengamos un paciente que tenga una parálisis del sexto par craneal y le encontramos un papilema, como vemos acá en la imagen, podemos pensar que es la causa que nos está generando la diplopía de una parálisis del sexto secundaria a una hipertensión endocraniana y también porque en muchas ocasiones necesitamos mirar cómo se encuentran los globos oculares cuando hacemos el fondo de ojo. Entonces, en muchas ocasiones los ojos pueden hacer movimientos de torsión, ¿sí? Inciclotorsión, exciclotorsión, que se pueden observar cuando hacemos el fondo de ojo, como vemos acá. Y también en algunas ocasiones podemos hacer diagnósticos de otras enfermedades, de algunas maculopatías o algunas enfermedades mitocondriales que se observan principalmente cuando hacemos el fondo de ojo o hallazgos que vamos a encontrar en la retina. Entonces, cuando hablamos de los tipos de causas que me van a dar diplopía son múltiples, entonces tenemos unas que son oftalmológicas, que como les dije anteriormente, pueden ser cataratas, defectos refractivos que no son corregidos, ojos secos, sí, que deben ser manejados por el oftalmólogo. Por el oftalmólogo tenemos causas variables que son múltiples,
que requieren ya un manejo interdisciplinario, no solo por oftalmología, sino también por otras especialidades. Tenemos el caso acá de una enfermedad relacionada con hipertiroidismo o hipotiroidismo, porque también se puede presentar, o una fístula carotidio cavernosa, entre otras, y también tenemos causas neurológicas, donde las principales, o que representan el 50% de las causas que me van a generar la diplopía, son las parálisis de los músculos extraoculares, principalmente relacionadas con alteraciones del sexto par craneal, del cuarto par y del tercer par craneal. Entonces, este sería como el esquema diagnóstico que uno debe tener para enfocar a un paciente que tenga diplopía. Entonces, lo que estamos hablando. Entonces, un paciente que tenga diplopía, lo primero que debemos mirar, que fue la primera pregunta que uno debe hacer, es si el paciente tiene una diplopía monocular o binocular. Entonces, si tenemos una diplopía monocular, saber que este paciente requiere una valoración oftalmológica únicamente porque realmente su patología va a estar relacionada con alteraciones en la refracción principalmente. Si tenemos de tipo binocular, hay que preguntar siempre primero al paciente si tiene un antecedente de estrabismo para descartar, perdón, que no tenga una descompensación de su estrabismo de la niñez, y en caso que ya no tengamos ninguna de esas, miramos si es binocular. Si es binocular, debemos empezar a hacer los diagnósticos diferenciales para tratar de encontrar la causa, que principalmente se va a encontrar en este rango de patologías que vamos a ver acá. Entonces tenemos alteración de los músculos extraculares, principalmente relacionado con lo que vamos a encontrar de hipertiroidismo, una orbitopatía tiroidea, alteraciones de la unión neuromuscular, como la miastenia gravis, de los pares craneales, tercero cuarto y supranucleares, del fascículo longitudinal medial, más importante, o de alteración del reflejo vestibulocular. Entonces vamos a hablar de alguna de ellas, no de todas, muy brevemente, para como enfocarnos en lo que debemos preguntar a los pacientes cuando tenemos un cuadro de diplopía. Y la primera ya es la parálisis del tercer par. Como vemos, tiene múltiples causas. Entonces, una de ellas muy importante sería el trauma. Cualquier fractura del base de fractura craneana, fractura orbitaria o aumento de la presión intracraneana que puede generar una parálisis del tercer par craneal. Los tumores también son frecuentes y cuando tienen un crecimiento muy lento, una característica que tiene el tercer par es que genera gran cantidad de regeneración aberrante. Entonces podemos encontrar como muchas alteraciones en los movimientos oculares, algunas causas vasculares muy importantes que se deben descartar, la aneurisma de la comunicación posterior a vacunas y la migraña oftalmoplágica, que es una condición que principalmente se va a presentar en niños, que ocurre antes, generalmente antes de los 10 años y muy raro después de los 18 años de edad, y que se relaciona con una cefalea que genera una parálisis del tercer par, que en muchas ocasiones se va a acompañar de pupila, pero que va resolviendo espontáneamente. Entonces, la característica de esta enfermedad es que resuelve más o menos a las semanas, puede ser al mes, pero que cuando genera procesos repetitivos o se genera en varias ocasiones, me va a alterar el tercer par. Entonces, este es el problema que tiene esta enfermedad, que si se repite, puede ir dañándome el tercer par craneal. Entonces, ¿cuáles son los signos que vamos a encontrar en un paciente que tiene una parálisis del tercer par? Entonces, un paciente que va a tener una ptosis, el ojo siempre se va a encontrar en exotropia y en hipotropia. ¿Por qué en exotropia? Porque tenemos al sexto par funcionando bien, o sea, nuestro recto lateral, hace que el ojo se vaya hacia afuera, y en hipotropia porque el oblicuo superior está funcionando por el cuarto par. Entonces, por eso el ojo se va a encontrar en exotropia y en hipotropia. Entonces, por eso vamos a encontrar que el recto lateral va a estar funcionando bien y el oblicuo superior. Entonces, el resto de músculos extraculares, que serían los otros cuatro, van a estar alterados, y eso es lo que vamos a ver en el paciente. Y en muchas ocasiones podemos ver que la pupila puede estar comprometida o no, haciéndonos pensar que tenemos una parálisis completa si está comprometida, o incompleta si no lo está. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este paciente. Aquí tenemos un paciente que tiene una ptosis palpebral, que nos hace pensar, pues, hay que empezar a hacer diagnósticos diferenciales, y cuando elevamos los párpados y hacemos que empieza a mover los ojos, vemos que solo presenta movimiento para hacer la mirada lateral, y el resto de músculos extraculares se ven comprometidos. Esto nos hace pensar que el paciente tiene una parálisis del tercer par. Lo siguiente a hablar es mirar si tiene comprometida la pupila o no. ¿Y por qué es muy importante mirar si tiene comprometida la pupila el paciente? Porque es la manera como vamos a diferenciar de un paciente que tenga una parálisis del tercero, que tenga alto riesgo, una que no tiene tanto riesgo. Si un paciente tiene comprometidos los músculos extraculares, como vemos acá, y tiene la pupila dilatada, que no me responde la luz, es muy probable que tenga una alteración a nivel de la comunicante posterior, y se relaciona con un aneurisma. Este paciente debe ser prontamente manejado en el servicio de urgencias para tratar esto o descartar que no tenga un aneurisma de la comunicante posterior. Entonces, cualquier paciente que tenga una pupila dilatada con todos los músculos comprometidos es candidato. También, si tiene parcialmente comprometidos los músculos y la pupila dilatada, también tiene que ser manejado en el servicio de urgencias. Esos serían principalmente los pacientes que debemos mandar al servicio de urgencias para atención inmediata, porque es una condición que, si no es tratada,
y se genera un sangrado espontáneo, hasta el 50% de los pacientes pueden fallecer. Vamos a hablar de la parálisis del cuarto en este momento. Entonces, es la parálisis motora más común en niños, incidencia de 5 por 100.000 personas, y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, de 8.55 a 3.14 por 100.000 habitantes. Se asocia con tumores. Y acá vemos las múltiples etiologías que me generan. Entonces, si lo vemos por décadas, inicialmente, en las primeras décadas de la vida, vamos a ver que la mayoría de veces está relacionada es de tipo congénito, y a medida que vamos encontrándonos en edad productiva, pues, vemos que el trauma toma una importante correlación, y generalmente en este grupo etario, que son los adultos jóvenes, la principal causa de parálisis del cuarto par es de tipo traumática, pero a medida que vamos avanzando vemos que cambia también la etiología, y vamos a encontrar que nos encontramos principalmente con factores de riesgo cardiovascular asociados a la parálisis del cuarto, como la hipertensión, que es el que principalmente se relaciona, y la diabetes e hipertensión, como vemos acá. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este paciente? Este paciente va a tener una hipertropia quiere decir que tiene un elevado que el otro en la mirada contralateral. Entonces, tiene la cabeza inclinada, y esta inclinación de la cabeza se cree, pues, que produce una alteración en la irrigación de esa zona de la cara, y por eso los pacientes pueden verse como que tienen una simetría facial, porque no se desarrolla bien la parte que se encuentra inclinada, y la característica es que este cuarto par craneal, con la acción del músculo oblicuo superior, él generalmente, usualmente hace un movimiento de inciclotorsión. Entonces, cuando tenemos alterado este músculo, vamos a ver que hay una ciclotorsión, o sea, el ojito estaría rotado hacia afuera. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, debemos utilizar esta evaluación clínica que se llama los 3 pasos de Parks-Vilshotsky, que es la manera como podemos confirmar que un paciente tenga una parálisis del cuarto par. Es importante saber que si tenemos una parálisis de tipo bilateral, la sensibilidad que tiene esta prueba es solo del 24%, y si es unilateral del 70%. Y hasta en un 30% de las veces, esta prueba nos va a salir normal y no vamos a detectar que un paciente tenga una parálisis del cuarto par craneal. Entonces, lo que uno debe hacer es lo siguiente. Lo primero es evaluar al paciente en posición primaria de la mirada y mirar si un ojo se encuentra más arriba que el otro, o sea, si presenta hipertropia. Entonces, si encontramos un paciente que tiene hipertrofia, pasamos al segundo. En el segundo, lo que vamos a mirar es si incrementa su hipertrofia en la mirada opuesta donde se encuentra la parálisis. Como vemos acá, la parálisis sería el ojo izquierdo. Al mirar acá, lo hacemos mirar hacia la parte derecha y vemos que aumenta la hipertrofia. Y ya lo último para confirmar es que tenemos que hacer inclinar la cabeza del paciente, y al inclinarla hacia el lado donde se encuentra la parálisis, vamos a ver que aumenta la hipertrofia del paciente, o sea, el desplazamiento del ojo hacia superior, como vemos acá. Si lo inclinamos hacia el otro lado, vemos que no hay ninguna alteración en la posición ocular. Entonces, el manejo de estos pacientes, esta imagen acá es un paciente que tiene una simetría facial, como pueden ver acá. Ustedes miran una diferencia en su parte derecha e izquierda de la cara, que está relacionada con esa inclinación que genera esa parálisis del cuarto par. Los pacientes, pues, si el manejo va a depender de cuál fue la causa. Si es isquémico, tiene un buen pronóstico, y si es trauma, pues es expectante de que mirar cómo le va a ir al paciente, más o menos revalorando los 6 meses. Y pues el tratamiento usual que tienen estos pacientes son utilizar prismas, que más adelante miraremos algo, el parche o la cirugía de estrabismo. Ahora vamos a hablar de la parálisis del sexto par. Es la neuropatía motor ocular más prevalente en los adultos y la segunda más frecuente en niños. Su parálisis congénita representa el 11% y la adquirida el 45%. Aquí vemos una serie de casos en las cuales importan las principales causas que me generan una parálisis del sexto par, y vemos que la parte vascular representa un gran número de ellas, y la parte neoplásica en muchas ocasiones, pero en la edad de niños, y desconocida también en una gran proporción. Pero tener muy presente que la parálisis del sexto se relaciona bastante con los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, lo que vamos a ver en estos pacientes, aquí tenemos un niño, es que va a haber una limitación para la mirada lateral. Entonces, si vemos acá, tenemos un niño en posición primaria de la mirada y lo hacemos mirar hacia su derecha, vemos que el niño tiene un movimiento, un desplazamiento del globo ocular hacia su parte derecha. Y eso nos permite hacer como el diagnóstico de que el paciente tiene una parálisis del recto lateral y muy probablemente de nuestro sexto par craneal. Entonces, ¿qué es importante saber de la parálisis del sexto? Que si un niño tiene una parálisis del sexto par craneal, necesita una neuroimagen porque se relaciona con medulloblastomas o con gliomas y deben ser descartados. En cambio, en un paciente que sea mayor, un paciente mayor de 50 años, que tenga factores de riesgo cardiovascular, nos enfrentemos ante una parálisis del sexto par, estamos ante una neuropatía óptica,
es que una neuropatía isquémica del sexto par, y en ese caso el paciente se va a hacer una vigilancia. Entonces, en muchas ocasiones, algunas personas dicen que no requiere una neuroimagen de manera inicial y que se debe hacer un seguimiento a los 2 a 3 meses, y si en esos 2 a 3 meses el paciente no mejora, en ese caso, el paciente requiere una neuroimagen. Teniendo presente que en un paciente que sea mayor de 50 años, hay que siempre preguntarle pensando en que que ese paciente no pueda tener una arteritis de células gigantes. Entonces hay que preguntarle al paciente cómo se encuentra la sensibilidad temporal, si el paciente ha perdido peso, si ha tenido fiebre, si tiene claudicación mandibular, porque estos pacientes pueden debutar, los pacientes con arteritis de células gigantes pueden debutar con una parálisis sea del sexto, del cuarto, del tercero, y también se debe descartar en estos pacientes por el riesgo que tienen. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la miastenia gravis, que es un desorden autoinmune ocasionado por anticuerpos contra la unión muscular, y clínicamente la característica es que esta enfermedad va a empeorar a medida que va pasando el día, porque el paciente se va a sentir fatigado. El factor de riesgo es que inicia generalmente los pacientes a nivel de los 50 años de edad. Más o menos el 50 al 85% de los pacientes puede presentar miastenia ocular, y a los 2 años van a desarrollar una miastenia sistémica, y por eso es importante hacer el diagnóstico de miastenia ocular, porque al hacer un diagnóstico podemos retrasar el desarrollo de una miastenia sistémica, y los signos que vamos a encontrar en esos pacientes son los siguientes. Y acá tenemos una paciente adulta. Entonces vamos a ver el signo de Simpson, y el signo de Simpson lo que uno busca es cansar el párpado, siento que el paciente mira hacia arriba, el párpado va a empezar a descender, como vemos acá en este ojito izquierdo del paciente, y ese sería un signo de Simpson positivo. Uno lo que hace es pedirle al paciente que mire hacia arriba, que se quede mirando hacia arriba, y uno es lo que espera es que el párpado o tenga una tosis palpebral, ese ojito. También tenemos el signo de Gorelick, perdón. Entonces aquí lo que uno hace es el ojo que se encuentra con la tosis, uno eleva ese párpado, y lo que va a encontrar es un descenso del párpado contralateral, como vemos acá. Elevar ese párpado, el párpado del otro ojito, vamos a volver un momento, el párpado del otro ojito tiende a descender, como ven acá. Y también tenemos el eye test, o con el test de hielo. Uno lo coloca más o menos por un periodo de 2 minutos, hielo sobre el párpado del paciente, y uno esperaría que la tosis del paciente corrija o que mejore, como podemos ver en esta imagen. Entonces vemos que la dosis del paciente mejoró. Y también tenemos el signo de Hogan, o esa cuida del párpado, en el cual uno pide al paciente que haga movimientos rápidos de abajo hacia arriba, o de lateral o hacia lateral. Uno lo que ve, o lo que puede observar, que vemos acá, es que el párpado tiene un movimiento como de rebote o parpadeo, ¿sí? Que ven acá, cuando está acudida. Y ese sería el signo de Hogan positivo. Entonces, el diagnóstico de esos pacientes que tienen miastenia gravis es clínico. O sea, el ACE nos ayuda pues, a confirmar. Tiene una muy baja sensibilidad, pero una especificidad muy alta, alrededor del 90%. En algunos pacientes encontramos anticuerpos contra acetilcolina, el 70% de ellos, y muy frecuentemente que la mitad de los pacientes se van a presentar o con una tosis palpebral o con una diplopía. Estos pacientes que tienen miastenia ocular se pueden tratar con piridoxigmina, que mejoran hasta un cuarto de los pacientes, y si no, esos pacientes van a requerir inmunosupresores o prednisolona de su enfermedad. Cuanto a la arteritis de células gigantes, como le dije anteriormente, siempre tener presente que es la vasculitis primaria más frecuente en Norteamérica y Europa, que es más frecuente en personas mayores de 65 años, que me puede generar una diplopía transitoria en el 5 al 10% de los casos, pero que su presentación más usual es una neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de esos pacientes? Porque en muchas ocasiones un paciente va a presentar una diplopía, una parálisis del músculo extraocular, y al mes o a las semanas puede desarrollar una neuropatía óptica isquémica anterior, que sería pues un cuadro bastante devastador para el paciente, porque me genera una alteración de la visión muy importante. Los pacientes que tienen arteritis de células gigantes generalmente son pacientes que son mayores de 50 años, que tienen cefalea de inicio reciente, una sensibilidad temporal, como les dije anteriormente, que tienen elevados los valores de BSG y de PCR, y pues para hacer el diagnóstico en muchas ocasiones no se requiere la biopsia, se puede hacer solo con la parte clínica, pero es de igual estándar hacer la biopsia para hacer su diagnóstico. Ya tenemos la orbitopatía tiroidea, que es un trastorno autoinmune
que afecta a los tejidos del párpado y de la órbita. El 90%, aquí está mal, perdón, es de hipertiroideo se presenta y es mucho más frecuente entre la tercera y cuarta década de la vida. Entonces, generalmente en las mujeres tienen el primer pico entre los 40 y 44 años de edad y el segundo entre los 60 y 64 años. Y en los hombres de 45 a 49, el segundo pico entre 65 y 69 años de edad. La característica de estos pacientes que tienen orbitopatía tiroidea es que vamos a ver que tienen aumento del tamaño de la hendidura palpebral por una retracción, que es el signo más común que vamos a encontrar en estos pacientes, una retracción palpebral. La proptosis, que sería el signo también frecuente, que lo que hace es que los ojitos se vean como si estuvieran hacia afuera. Y la miopatía restrictiva, que la característica es que el músculo que más se va a comprometer es el recto inferior. Después del recto inferior viene el recto lateral, el recto superior y el recto lateral acá. Entonces, el recto inferior, recto medial, recto superior y recto lateral sería la manera como se van comprometiendo los músculos a medida que esos se van engrosando. Hasta el 17% de los pacientes pueden tener diplopía y, como les dije anteriormente, el músculo más comprometido es el oblicuo, el recto inferior, perdón. El tratamiento de estos pacientes depende de su clínica. Si es leve, se trata del tratamiento sintomático con gotas lubricantes. Si ya es moderado o severo, se debe utilizar esteroides o inmunomoduladores. Y si el paciente tiene una restricción muy marcada o tiene un aumento de la presión intraocular, porque los tejidos empiezan a crecer y presionan el ojo, se debe llevar al paciente a cirugía para hacer una cirugía descompresiva. Ya casi para terminar, tenemos la causa iatrogénica y es frecuente que algunos pacientes que sean llevados a cirugía puedan presentar catarata, pueden presentar diplopía. La diplopía de estos pacientes puede ir del 0,17 al 0,85 y hay reportes de casos hasta de un 2%. Dicen que es mucho más frecuente en el ojo izquierdo porque la mayoría de cirujanos son derechos y al uno utilizar el, al realizar la cirugía genera como más presión sobre el ojo y puede haber alguna alteración. O también por el hecho de la aplicación de anestesia, que ocurre lo mismo, que uno no tiene con el mismo control en el ojo derecho comparado pues con el ojo izquierdo. Entonces estos pacientes pueden presentar diplopía después de una cirugía de catarata porque el lente no quedó bien ubicado y ese lente quedó levemente inclinado y hace como un efecto prismático que hace que se genere una doble imagen, o porque el paciente no tenía una adecuada fusión y al retirar el cristalino que se encontraba pues con la catarata hace que se generen dos imágenes y genera una diplopía que es de muy difícil tratamiento. Entonces, generalmente, lo que vamos a encontrar en esos pacientes es que el 54% tiene una hipertropia o el 44% pueden tener una hipotropia, o sea, un ojito que está más abajo que el otro. Y pues ahora que estamos en la pandemia con el COVID-19, es importante saber que este virus que está generando la pandemia no solo me genera síntomas respiratorios, sino que me genera también manifestaciones neuroftalmológicas. Entonces, en este artículo que vemos acá, lo que hicieron esos autores fue reportar como una gran cantidad de casos que tenían, algunos de ellos que tenían algunas manifestaciones neuroftalmológicas, y entonces ellos consideran que a todo paciente pues, que tenga síntomas relacionados con COVID-19, sea fiebre, sea síntomas respiratorios, sea alteraciones en el gusto o en el olfato, los pacientes, y se asocian a alguna causa neuroftalmológica, pues se debe descartar COVID-19. Y que sin embargo, si uno tiene un paciente de nuevo con un síntoma neuroftalmológico, como nos encontramos en esta pandemia, se debe tomar la prueba para descartar que no tenga COVID-19, porque a pesar de que no tenga los síntomas clásicos, puede desencadenarse una neuritis óptica o una parálisis de un músculo extraocular por una alteración del sexto, del tercero o del cuarto par craneal, y por eso todo paciente en este momento que tenga una causa neuroftalmológica ya recomiendan que se va a hacer prueba de COVID-19 para descartar esta enfermedad. Entonces, el tratamiento de estos pacientes que tengan diplopía es pues tratar la causa, mirar cuál es la causa que me está desencadenando la enfermedad. Entonces, el parche ocular es lo que debemos utilizar. Entonces, el parche que se recomienda es como el que vemos acá, es un parche que permita que entre luz al ojo, pero que no me tape totalmente la visión, porque de esta manera el paciente puede mantener un poco de estereopsis. Lo otro es utilizar prismas. El problema que tienen los prismas es que solo se puede utilizar en desviaciones que sean muy pequeñas, de 10 a 20 dioptrías, y si son dioptrías más amplias, me genera gran aberración óptica, entonces no permite que el paciente vea adecuadamente. Lo otro es decirle al paciente que tiene que tratar de evitar mirar hacia el lado de la desviación, porque ahí generalmente es donde va a empeorar la diplopía, y si ya el paciente no tiene no ha mejorado con esto, el paciente pues debe ser llevado a cirugía para que se pueda corregir su patrón de estrabismo, dependiendo pues de la causa que lo esté ocasionando. Eso, yo eso era todo, muchas gracias.